Tuvimos que pedir una ambulancia de emergencia, llegó, de verdad no tienen idea de todo eso. ¿Cómo están? Pues este es un video un poco diferente, quiero como platicarles una experiencia que he estado teniendo que me gustaría que se plasmara en un video y específicamente de YouTube, no solo en historias y cosas de Instagram, para que quedara como guardado. Y más que nada lo hago no tanto por yo contar una historia ni nada, sino para que pues ustedes, mis seguidores, que pues yo los quiero porque ustedes me han apoyado y todo, me gustaría que ustedes vieran junto conmigo lo que es verdaderamente la enfermedad y pues darnos cuenta de cuál es la realidad, no la que nos quieren hacer ver por cuestiones económicas, políticas y sociales. Y me gustaría así crear un poco de conciencia a base de lo que yo estoy viviendo y que me estoy dando cuenta de la realidad de las cosas, ¿no? Entonces pues les voy a contar aquí un poquito, a lo mejor lo divido en dos videos porque pues está muy largo, pero el cómo fue el COVID en mi familia y cómo fue evolucionando. Pues el que empezó con el virus fui yo. Al inicio fue como mucho cansancio, dolor de garganta y cosas así, como una gripa común. Ya después hubo algunos síntomas como pérdida de olfato, muchísimo cansancio de que te metías a bañar y verdaderamente era como haber jugado un partido de fútbol o alguna cosa así. Entonces ya fue donde te empezaste a dar cuenta de que no era una gripa común, que eran pues los síntomas como los que se estaba diciendo que era el COVID. Entonces ya fue donde dijimos, ok, ya hay que comenzar a tomar medidas. Y justo cuando me empecé a sentir así fue el pico de mi enfermedad. Ya me sentía muy mal, me sentía muy cansado, ni siquiera me podía parar de la cama, ya me dolía demasiado la cabeza, demasiado el cuerpo, ni siquiera podía pensar nada, de verdad me sentía muy muy mal, pero ya creímos que era momento de acudir al médico para empezar a tomar las debidas medidas. Cuando fuimos al doctor, me dieron pastillas y todo lo normal, pero me tuvieron que aislar, porque normalmente si te enfermas, para no contagiar a tu familia, debes de aislarte en tu cuarto y te tienen que llevar la comida y todo a tu recámara. A los 2 días de todo esto yo me hice la prueba junto con mi familia. Normalmente las pruebas duran de 3 a 5 días en dar resultados y pues gracias a eso es que muchas veces empeora todo porque no sabes si estás positivo o negativo. Total, después a los 2 días de que yo tuve el pico, duró como 3 días el pico de mi enfermedad, comenzó mi hermana. Mi hermana también comenzó igual, solo que el panorama fue diferente, ella le dio en la garganta. Pero lo que más me gustaría explicarles es el cómo va evolucionando diferente en las personas y el cómo nos mienten. Esto no es una gripa, no es algo de una semana, no es algo que podamos tomar a la ligera, ¿me entienden? Yo tengo casi 18 años, estoy totalmente sano, no tengo sobrepeso, no tengo ninguna enfermedad crónica, soy deportista, normalmente estoy haciendo ejercicio lo más que puedo y me alimento bastante bien. Entonces yo no era una persona que estuviera en panorama de ponerme mal y me puse mal. Entonces no es una enfermedad con la que se pueda jugar, ¿me entienden? Y pues por último ya entró mi papá. Mi papá fue el que se nos puso muy crítico. Mi papá comenzó estando mormado, comenzó a tener los síntomas de una gripa. Comenzó mormado, comenzó con algo de moco y así. Y pues después ya empezó como a agravarse la enfermedad. Obviamente el virus comienza a expandirse en tu cuerpo, comienza a buscar qué órganos puede dañar. Y ahí es donde quiero que ustedes, que son mis seguidores, que la mayoría son jóvenes, que comencemos a tomar conciencia no tanto por nosotros. Nosotros a lo mejor nos ponemos críticos y que aún así corremos un muy grande riesgo porque personas conocidas de nuestra edad o todavía más chiquitas o que no llegan ni siquiera a los 30 años se han puesto críticas y hasta han llegado a fallecer. Entonces más que nada, como les decía, todo esto lo hago por conciencia. Una vez que mi papá se comenzó a sentir mal, acudió al doctor, se le dieron medicinas preventivas para también un caso más avanzado. Los tratamientos no funcionaron en él, se comenzó a agravar todo. Primero comenzó a bajar demasiado su saturación, comenzó a necesitar ya de una ayuda en cuestión a oxígeno. Tuvimos que pedir un generador de oxígeno, el cual lanzaba 5 litros por minuto. Y pues con eso se estabilizó un poco, fue un día, 2 días de que se pudo estabilizar con eso. Después siguió empeorando, no servían los medicamentos.
comenzó a tener mucha falla en cuestión a oxigenación, se empezaron a llenar sus pulmones de agua, que es acción del COVID. Ya mi papá no se podía parar ni siquiera a bañarse, le tenía que ayudar yo porque se empezó a ahogar y ya después tuvimos que requerir a pedir un tanque de oxígeno, y aquí es donde ya empieza lo que les quería platicar, que no es la realidad que pensamos que existe. No hay tanques de oxígeno, están totalmente escasos, tienes que de verdad buscarle por donde no puedas, no hay, los que hay es un abuso en costos, por lo mismo de la oferta y la demanda están abusando en costos. El generador de oxígeno también fue un problema encontrarlo, también es muy caro y son tratamientos demasiado caros que obviamente la gente se está aprovechando de la situación porque una persona no va a escatimar en un familiar. Entonces creo que es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Nosotros no lo creemos, nos dicen, ¿sabes qué? No hay oxígeno, no hay cubrebocas, no hay entubadores, no hay medicamentos, y decimos, ay, claro que no, solo nos están queriendo asustar. Es real. Yo se los cuento porque lo viví con mi papá, créanme que yo no estaría mintiéndoles por ningún motivo, no es algo, ni siquiera esto es lo que se trata mi canal, pero se me hizo bastante importante intentar crear un poco de conciencia porque creo que es parte de esto, ¿no? Si hago videos de diversión, también hacer videos de conciencia y también hacer videos de que tenemos que darnos cuenta de nuestra realidad, darnos cuenta que por cuestiones económicas el gobierno no nos va a decir la realidad de las cosas. Ahorita los hospitales se están desbordando de casos, ahorita no hay medicamentos casi, para entubar hay muy poquitos en los hospitales, o sea, ya ni siquiera se dan abasto. Y eso estamos hablando de hospitales privados. Hospitales públicos están totalmente en otra situación, obviamente peor. Y pues todo esto va con un fin para ustedes y que se cuiden, no tanto se cuiden por ustedes que son jóvenes, sino cuiden a sus papás, cuiden a sus abuelos, no salgan en cuestión a fiestas, no salgan en cosas innecesarias. Y no se los digo, y como se lo he dicho a muchas personas cercanas a mí, yo sé que es normal salir y yo sé que es algo necesario simplemente por cuestión mental, pero justo ahorita estamos peor que en el primer botón rojo donde se cerraron las cosas por 20 días o 21 días, no me acuerdo bien. Entonces creo que podemos guardarnos un mes, mes y medio, donde puede pasar ese tiempo crítico que estamos pasando ahorita, porque no sabemos si se nos puede poner mal un familiar y no va a haber ni siquiera un hospital donde lo puedan atender. Ahí les va lo demás. Después de que tuvimos que pedir un tanque de oxígeno para mi papá, llegó y con ese ya podía tener de 12 a 15 litros por minuto. El problema era que tantos litros por minuto no resistía un tanque, entonces tuvimos que pedir más. Entonces ya era alternar el generador y el tanque, y los tanques duran 12 horas a esa velocidad. Entonces teníamos que pedir más y fue un rollo porque no hay, y es lo que les digo. Total, ya ni siquiera le sirvió el tanque, ya evolucionó demasiado el virus, que vino un doctor a nuestra casa y nos dijo, ¿sabes qué? Se lo tienen que llevar ya de urgencia al hospital porque si no va a tener un paro respiratorio. Ahí es donde comienzas a decir, ok, es real, ¿me entienden? Es real esto que estoy viviendo, es real lo que nos han dicho que es el virus, porque hay muchísima gente que lo toma a la ligera, pero la gente que está diciendo que de verdad está grave la situación, que de verdad es un virus violento y asesino, es real. A mi papá se le complicó en cuestión de 3 días, cada día tuvo que requerir algo nuevo y justo ya el cuarto o tercero mismo ya fue cuando tuvo que requerir un hospital. Entonces tuvimos que pedir una ambulancia de emergencia, llegó, de verdad no tienen idea de todo eso.